¿Por qué Pablo siempre habla que Jesucristo es el Hijo del Padre en la mayoría de sus escrituras? Muy buena pregunta. El apóstol Pablo es un hombre que se convierte, en el capítulo 9 vemos cómo se convierte el apóstol Pablo en el camino a Damasco. Entonces, se convierte en un acérrimo predicador del evangelio. El apóstol Pablo fue el que Dios usó para llenar el Asia Menor y parte de Europa con el evangelio. Se llama el apóstol de los gentiles. Pero Pablo hablaba 7 idiomas. Pablo tenía 3 nacionalidades: griega, hebrea y romana. Era un hombre que tenía un coeficiente intelectual muy alto. De hecho, la mitad, o creo que más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento son atribuidos a Pablo. Sus cartas paulinas son 14. Son 13, pero algunos le atribuyen hebreos. 14. Entonces, cuando está hablando de Jesucristo como Hijo del Padre, es porque Jesucristo es Hijo del Padre. No quiere decir que aquí estamos aludiendo o profesando, una doctrina pluralista, decir que hay 2 o 3 o más personas en la divinidad o en la deidad. Nosotros tenemos que entender algo. Cuando la Biblia habla de Dios en su manifestación como hijo, no está hablando de una persona, está hablando de una función, está hablando de una tarea específica, una tarea que era necesaria para la redención. ¿Por qué se llama hijo? Porque es engendrado, porque la función como hijo tiene un principio, o tuvo un principio y va a tener un final, la función como hijo. Jesucristo es hijo del Padre porque él nace de mujer. Gálatas dice: cuando llegó el tiempo de su venida, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y adscrito a la ley, y entonces para salvarnos. Entonces, la función, en otra palabra, el papel, la tarea, la misión de Dios como hijo, Dios hecho carne. 1 Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en carne, nació de María. En Mateo 1:21 dice: llamará su nombre Jesús, el cual salvará a su pueblo de sus pecados. Ese fue el inicio de la tarea como hijo. ¿Cuál era la tarea? Redimirnos, dar redención a su pueblo. Y como el pueblo lo rechazó, Juan 1 dice, 1:11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya? Y si los judíos lo rechazaron, nosotros lo aceptamos, nosotros nos convertimos ahora en su iglesia, en su pueblo. ¿Ves? Cuando hablamos de la función como hijo, estamos hablando de que en realidad es una función que tendrá final. Por ejemplo, cuando nosotros leemos 1 Corintios 15, dice este texto: capítulo 15, verso 24. Estamos hablando de la función como hijo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Está hablando de Jesús. Jesús, la carne, la tarea que Dios vino a cumplir, manifestado en carne. Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la regeneración del ser humano. Entonces, la función como hijo va a tener final. La función. No se puede decir hijo eterno. Absolutamente no. Antiteológico, antibíblico. No podemos decir el hijo eterno de Dios. No se puede, porque el hijo, la función, tiene un final. 1 Corintios 15, 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, es decir,
cuando se haya quitado, cuando los reinos del mundo conozcan quién es el verdadero Mesías, según Zacarías 14, verán al Rey de Reyes allá en la batalla de Armagedón. Cuando Cristo aparezca con la iglesia en la segunda venida, los israelitas van a preguntar: ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Y Jesús les va a decir: estas heridas me las hicieron en casa de mis amigos. Entonces allí los judíos van a reconocer que el hijo del carpintero, el hijo nacido de María, es Dios hecho carne. Entonces ahí reprimirá o suprimirá todo dominio, toda autoridad y toda potencia, y entregará el reino al Padre. Y entonces Zacarías dice: allí será Jehová uno y uno su nombre. Entonces, cuando Pablo, redondeo y finalizo, cuando Pablo dice que Jesucristo es el Hijo del Padre, es porque Jesús es el Hijo del Padre. Mateo dice esto, Juan 10:30 dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, Juan 12:45, ha visto al que me envió. Felipe dijo: Señor, tú hablas mucho del Padre, por favor, muéstrame el Padre, por favor, dime quién es el Padre. Y la respuesta es: Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Pablo, un acérrimo estudioso de las Escrituras, dijo: no, ahora, claro, estudiaba cuando no conocía a Cristo, estudiaba y sabía la ley a perfección, pero cuando conoce las Escrituras, cuando escucha a Lucas y sus relatos de hechos, él dice: no, este Jesús es el Hijo del Padre. Es el Hijo del Padre. No está aludiendo a una dualidad o una expresión pluralista, sino que está hablando de Jesucristo como Hijo, la función de redención.